¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica al primer invitado, el doctor Gustavo Villasmil, es médico, internista, profesor universitario, además forma parte del equipo asesor, el equipo de expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto, María Alejandra. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, doctor. Un gusto conversar con usted. Le agradezco mucho que nos acompañe. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus en nuestro país. Esquema de 7x7 que ha puesto en marcha el equipo de Nicolás Maduro y la reapertura de algunas actividades comerciales en el momento de mayor contagio de la pandemia en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, tiene uno la impresión de que hay un relajamiento alarmante en las medidas de distanciamiento, de protección individual, etcétera, y promovidas por gobiernos, por organismos internacionales, entidades médicas, etcétera, etcétera, un poco desde la percepción de que esto es ya, de que hay que pasar la página, de que la epidemia se acabó. Yo quiero llamar la atención con la responsabilidad que me cabe sobre esta actitud y sobre todo llamar la atención a quienes teniendo responsabilidad de liderazgo, de conducción, sobre todo en los asuntos públicos, promueven de alguna manera esta actitud. Aquí lo único cierto, lo objetivamente demostrado, es que estamos en fase de ascenso de la epidemia. Lo demostrado por la emergencia, la experiencia recientísima en muchos países que comenzaron a desescalar y que tras encontrar un repunte en la aparición de nuevos casos tuvieron que retroceder en las medidas de desescalamiento. Por la medida, el desescalamiento no es una decisión administrativa o político, es una decisión de carácter técnico. Y finalmente, lo otro que no es menos cierto y que quizás uno pide por Dios que la ciudadanía atienda, el hecho de que Venezuela es el país más indefenso de Iberoamérica ante el desafío de COVID. Aquí quien enferme habrá muy poco que ofrecerle, y lo quiero dejar dicho, porque en Venezuela tenemos ya, por Dios, que empezar a encarar nuestras grandes verdades, y una es esa. Doctor, me interesaba mucho conversar con usted, entre otras cosas, por un artículo de opinión que ha publicado en el portal web de Tal Cual, lo titulaba La larga noche del COVID-19, y yo le pediría un comentario. Usted inicia con una frase de Vicente Gervasi: venimos de la noche y hacia la noche vamos, porque, bueno, hace días, comenzando el mes de junio, firmó un acuerdo con equipo de Nicolás Maduro y también con la Organización Panamericana de la Salud. Se generó una gran expectativa y, sin embargo, en materia de transparencia da la impresión que hay que darle a usted la razón. Seguimos en esta larga noche. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo espero no tenerla. Yo, antes de publicar esta columna, pues hice saber, participé del conocimiento de mis colegas de esa comisión, donde hay gentes de toda mi estima, mi afecto, desde entrañables maestros hasta condiscípulos y colegas de larga trayectoria juntos en esto, y creí que lo que procedía era ser absolutamente franco con ciertas posiciones claramente críticas que desde hace mucho tiempo yo he venido sosteniendo, y creo que de manera documentada, con lo que se refiere a las actuaciones de los organismos internacionales que hacen vida en Venezuela, sobre todo en los últimos tiempos. Esto a la luz de qué, no de que aquí se reúnan en torno a las mesas de trabajo factores de acuerdo a mis personales simpatías o antipatías, además no se las prohíbo a nadie.
esto a la luz, María Alejandra, de el clamor, y hablo en mi condición de hombre de hospital público en Venezuela, el clamor, que casi la desesperación de mis colegas en la red de hospitales públicos de Caracas y del interior, clamando por resultados, por materializaciones concretas en hospitales en los que el Hospital Universitario de Maracaibo, se recordará un video que además se viralizó, una cosa dramática, los pobres enfermos ya casi que amotinados, porque no había un sorbo de agua que ofrecerle a nadie. Entonces, ante esa crudeza, quien aquí les habla, que he estado en tu programa varias veces, tiene que decirlo. Yo no estoy para ir a tomar café con galletitas en embajadas ni en organismos internacionales. Yo estoy para pararme en la puerta de mi hospital a verificar que en efecto esos socorros, esas ayudas lleguen, se materialicen en el equipo de protección individual que no tienen. Hoy vi algo más entre nuestros residentes en el hospital, pero hasta hace muy pocos días carecían, pero del que se carecen, a que lleguen los medicamentos, los equipos, la seguridad de instalaciones hospitalarias en un momento tan crítico, y no lo que estamos viendo, que es la escena patética, prácticamente de novela de Valle Inclán, de pistolero con chapa de un organismo policial que llegan a poner preso a un médico porque se niega a atender sus requerimientos. Requerimiento, María Alejandra, requerimiento de que ingrese, admita como paciente a la emergencia a un cadáver que traen con 3, 4 tiros en el cuerpo, en el país en donde los cuerpos de seguridad del Estado figuran entre los de más alta incidencia de ejecuciones extrajudiciales. Entonces un colega que pusieron preso el domingo antepasado en Barquisimeto, otra colega que pone presa en un hospital de Saraza, estado Guárico, una colega que pone presa en Lima, en el estado Zulia, ya felizmente le dieron libertad plena, una colega bioanalista de un hospital de Trujillo que por igualmente quejarse por las condiciones en las que es obligada a ejercer y a trabajar, tiene hoy un régimen de presentación. Entonces, hasta que esas cosas no se materialicen en los cambios que los que estamos aquí abajo clamamos, dispénseseme, yo no quiero ser descortés con señores pues del mundo diplomático, pero voy a poner la cara que tengo que poner frente o a la puerta del hospital, a la espera de que todas esas ofertas y promesas y compromisos tan solemnemente planteados se materialicen en lo que necesitamos y requerimos en nuestros hospitales de mucho tiempo, pero sobre todo ante el desafío de COVID. Yo lo dije y espero pues no molestar con ello, no haber molestado, pero si es así, con que se diga es suficiente, María Alejandra. Ahora, doctor, hay una columna que es especialmente preocupante y lo comparto con la audiencia. Quisiera su comentario. Ni tuvimos ni tenemos, dice usted, aún en nuestro alcance información de calidad que permita evaluar tan grave decisión con un mínimo de certidumbre. Se refiere a la flexibilización de la cuarentena. Información de la que tampoco creo que disponga el Estado mismo, cuya gestión en esta crisis es la infantil premisa según la cual ojos que no ven, corazón que no siente. Yo le pediría, insisto, una opinión, un análisis de este tema, porque efectivamente la principal expectativa frente a un acuerdo con la OPS consistía en la transparencia del manejo de la información, como mínimo la publicación del boletín epidemiológico, pero nada de eso ha ocurrido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hagamos buena nuestra exigencia por ese glasnost, esa transparencia, que sea la que haga posible a los venezolanos, a los que tenemos responsabilidades respecto de su salud, pues comprender lo que en Venezuela está pasando para poder tomar decisiones acertadas y asertivas. En este momento esa transparencia no existe. ¿Por qué los israelíes
diseñan este mecanismo que allá era de 4x10, 4 días de trabajo y días recogido en casa. Aquí lo tropicalizan un poco a 7x7, pero ese esquema puede ser discutible, puede ser otro debate, de unos días de exposición contra unos días de recogimiento. ¿Eso a qué se debe? ¿O eso de dónde sale? Sobre un mapeo que aquel país del Medio Oriente, que es un poco más grande que el Estado Lara, no mucho más, tiene perfectamente definido para su propia epidemia nacional. ¿Dónde están los enfermos? ¿En qué ciudades? ¿En qué localizaciones? ¿En qué grupos de edad? ¿En qué barrios? ¿En qué vecindarios? ¿Qué porcentaje de casos graves, de casos leves, de casos asintomáticos? Porque incluso todos llegamos a ver, Tel Aviv es una ciudad que yo conozco bastante bien porque yo estuve allí, llegamos a ver fotografías de las donde había una especie de puesto, como un puesto de periódico de lo que había aquí antes, donde el ciudadano introducía un brazo a través de una ventana, una boca de visita, le era tomada la muestra de sangre e inmediatamente entregado resultados. Es un país que sabe, que tiene mapeado palmo a palmo cómo va, cuál es la dinámica de su propia epidemia. En Venezuela, alguien que diagnostique un caso en Ciudad Bolívar tiene que mandar la prueba confirmatoria al Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Incluso aquí en mi hospital, en el Universitario de Caracas, cito ahí, agradezco la cita que es de una entrevista que el diario Universal le hiciera a la jefe del servicio de infecciosa de mi hospital, la profesora María Eugenia Saeta. Los propios especialistas de uno de los servicios académicos, además de atención a las enfermedades infecciosas en el país, con base, con sede en el hospital universitario, tomaban una muestra en un caso sintomático en donde, según su experiencia, era altamente probable el diagnóstico de COVID-19 y nunca tenían acceso al resultado. Entonces, ¿qué clase de mapa tenemos nosotros en la epidemia? ¿Qué clase de conocimiento cierto, de monitoreo cierto, confiables, robustos tenemos nosotros de la epidemia como para permitirnos una estrategia de desescalamiento cuando, repito, venimos de una noche de la que aún no hemos amanecido? Entonces, ¿qué es lo que uno teme? Que ante la situación ante el abandono progresivo de las medidas de autocuidado y sobre todo a la luz de que tenemos en nuestros hospitales absolutamente preparados para esto, incluso para bastante menos. Pero lo que tenemos es que nosotros tengamos situaciones que se salgan de control y nuevamente llamo la atención sobre lo que está pasando en mi natal estado Zulia. Las imágenes que corrieron viralizadamente, los videos que corrieron no corresponden a una medicatura rural, corresponden al Hospital Universitario de Maracaibo, que conozco muy bien, porque yo nací ahí y además mi padre lo dirigió. Este fue el hospital que hizo el primer trasplante de riñón en Venezuela. Estamos hablando de uno de los centros más importantes de América del Sur, en donde la situación se tornó al grado tal desesperada que los propios enfermos escaparon y salieron de alguna manera de sus habitaciones porque entendían que eran mejor ir a pasar su enfermedad, incluso tomar el riesgo de morir en sus propias casas. Imaginémonos esa situación en el resto del país. Y es ahí donde uno llama la atención a todo el que tiene responsabilidad en esto, independientemente de la tolda en la que milite, a caramba un mínimo de conciencia, responsabilidad, a los fines de, con información, la que tengamos, con los medios, los que dispongamos, o los que nos traigan, según han prometido estos señores, nosotros que permita, repito, apuntalar al país más débil de toda la América Latina frente a la amenaza del COVID. Y remito a papeles, por cierto, publicados por la propia Organización Panamericana de la Salud, que no es muy dada, ni lo fue nunca, a hacer crítica frente al tema sanitario venezolano. Así ha sido durante los últimos 20 años, por lo menos. Justo quería preguntarle, doctor, porque da la impresión, de momento, que ese acuerdo que se filtró, por cierto, con algún tipo de interés, bueno, es papel mojado, no sé si han avanzado en algo. Yo le pediría su comentario, solo utilizando cifras oficiales. El doctor Julio Castro destaca que en promedio se han presentado en Venezuela en las últimas 6 semanas más de 500 contagios por semana, lo cual contrasta con lo ocurrido durante la cuarentena, el inicio de la cuarentena. Eran 45 casos por semana. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Un avance o, insisto,
de momento, lamentablemente, lo que trascendió se ha quedado en papel mojado. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, las proyecciones que has mencionado vienen de la mesa de cálculos del mi amigo de muchos años, el profesor Julio Castro Méndez. Ni que decir que probablemente de los 2 o 3 epidemiólogos más sólidos y de más alto nivel con los que cuenta el país, feliz la manía que le tiene de su lado, que además, conociéndole de 30 años de la Escuela de Medicina, no puede haber persona más proba para que nos represente en esa mesa que mi amigo, el profesor Castro Méndez. Ahora, no es una mesa de jugar a la canasta, no es una mesa de amigos, es una mesa en donde se celebran acuerdos y, como decían los romanos, pacta sunt servanda, los acuerdos son para ser cumplidos. Entonces, el país que no juega carrito, el país que seguir esperando, no se puede quedar, María Alejandra, y lo digo con dolor venezolano, evocando la imagen de mis pobres enfermos en el hospital universitario asomados al balcón en febrero del año pasado, porque es que allá venía la ayuda humanitaria, los camiones de Cúcuta, y a mi hospital no llegó ni una tableta de Atamel, valga la cuña, para el laboratorio. Eso no puede volver a ocurrir. Y aquí es donde yo en particular, creo que mi deber es ponerme, como se dice popularmente, intenso, porque repito, yo vivo en una Venezuela que no puede esperar, que no pudiendo esperar, mira lo que le acaece, mira lo que le cae encima con COVID-19. Me tranquiliza saber que el profesor Castro está allí. Espero que, estoy seguro que con todo el talento que siempre ha exhibido, pues logre no solo celebrar esos acuerdos, sino luego materializarlos, porque repito, en Venezuela aquello que decían también los romanos, de que la buena fe se presume y la mala fe se demuestra. No, en Venezuela la buena fe hay que demostrarla también. Aquí no vamos a presumir nada. Tenemos 20 años. Ante esa misma mesa, en esa misma casa, en esa misma sede, ahí en la Castellana de OPS, tenemos, por lo menos, en mi caso, desde el año 13, si no antes, tocando la puerta, advirtiendo, llamando la atención, reclamando, diciendo, miren lo que está pasando en Venezuela, y a veces uno se quedaba prácticamente, uno era recibido por miradas tan perplejas que lo dejaban a uno, a veces desubicado. Bueno, aquí no hay perplejidad que valga. Miren lo que está pasando en el país. Miren las tasas de aumento de casos nuevos que está reportando el colega profesor Castro Méndez. Dígasele a quién ahora, hágasele creer a quién ahora que en Venezuela la transmisión comunitaria de COVID-19 está controlada. Nadie lo puede decir porque no hay argumento para ello. Dígase entonces si era el momento de llamar al desescalamiento, al aflojamiento, por así decirlo, de las medidas de confinamiento domiciliario. Nadie lo puede decir porque no es así. Porque la primera condición es que la transmisión se demuestre que viene recogiendo, que viene disminuyendo en Venezuela, lo que se está demostrando es todo lo contrario. Bueno, yo espero que en aquella elevada mesa del organismo público sanitario más antiguo del mundo, porque la OPS, la Organización Panamericana de Salud, es más antigua que la OMS, Organización Mundial de la Salud, alguien atienda y alguien entienda que, repito, en Venezuela no le vamos a firmar los ciudadanos cheques en blanco a nadie, ni vamos a estar creyendo en gestiones de buena fe de nadie, que esa buena fe hay que demostrarla en el día cero porque estamos rotos, cansados, extenuados de esperar y de quedarnos esperando en vano, y finalmente que esos organismos entiendan que la situación en Venezuela es única en América. Es que ni siquiera los pobres países centroamericanos están en esta situación de indefensión como la que tenemos acá. Y allá viene con ir tocando la corneta. Yo espero que esto se entienda allá, no es nada personal, pero es mi deber porque yo tengo que decirlo, porque yo tengo perfectamente claro, María Alejandra, de qué lado de esta lucha estoy. Yo estoy del lado de mi enfermo. Doctor Gustavo Villamil, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, forma parte del equipo de expertos
designado por la Asamblea Nacional para el COVID-19, bueno, expresando opinión y análisis acerca del avance de la pandemia y las consecuencias de este desescalamiento o flexibilización, este método 7x7, denominado 7x7, que ha puesto en práctica el equipo de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo